Quiero comenzar este video diciendo que no me gusta Nietzsche. Es un filósofo que me causa bastante rechazo. Por esta razón me ha costado hacer este video y he tardado más en publicarlo. Sin embargo, como Nietzsche desde mi punto de vista es quien sienta las bases del posmodernismo, es necesario tratarlo. No obstante, para mí Nietzsche no ha aportado nada valioso a la historia de la filosofía. Creo que su pensamiento, demasiado subjetivo y disruptivo, es la máxima expresión de la gran crisis filosófica que comenzó en el siglo XIX y sigue hasta nuestros días. Por eso, justamente, es importante tratarlo. Junto con Kierkegaard y Schopenhauer, la filosofía de Nietzsche aparece como una reacción al idealismo alemán, pero su pensamiento va más allá, siendo una reacción a toda la historia de la filosofía. Nietzsche reacciona contra la historia del pensamiento occidental, a la que considera de modo específico la historia de un error. No obstante, hay que tener en cuenta que él no leyó en general a los filósofos, por lo que su reacción parece bastante sesgada. Desde este punto de vista, es difícil considerar a Nietzsche un crítico. La primera obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, muy influenciada por Schopenhauer. En esta obra, Nietzsche utiliza un esquema metafísico tradicional, aunque ya se empieza a notar cierta crítica y distanciamiento respecto a la tradición filosófica. Aquí el pensador alemán presenta dos principios centrales, lo apolíneo y lo dionisíaco, que toma del mundo griego. Mientras que lo apolíneo aparece como el principio ordenador, no obstante, este no deja de ser lo fenoménico. En cambio, lo dionisíaco, que aparece como el fondo último de la realidad, es el principio caótico y desordenado. Entonces, lo apolíneo es la fuerza que ordena lo dionisíaco al imprimirle formas, pero al mismo tiempo es el velo que recubre la verdadera realidad, el dolor. La vida es trágica y por ello lo dionisíaco significa la afirmación de la vida. La vida es caos, desorden, tragedia, cambio. De hecho, la tragedia griega significa una afirmación de la vida. Como podemos ver, esto lo aparta de la tradición filosófica que ha sostenido en general que el verdadero principio de la realidad implica orden y permanencia. Aunque en esta obra empieza a perfilarse el pensamiento de Nietzsche, en las obras posteriores deja de lado este esquema. Ya no va a distinguir entre lo apolíneo y lo dionisíaco, sino que va a ser la vida misma la que imprima formas al caos que la caracteriza. En ese sentido, Nietzsche va a seguir caracterizando a la vida como dionisíaca, pero ya no va a distinguir entre ambos principios. La vida misma será dionisíaca. Se caracterizará por un proceso dinámico que instaura formas durante un periodo de tiempo y luego las rompe. A esta configuración y disgregación de formas se referirá con el nombre de voluntad de poder. La voluntad de poder significa la pluralidad de fuerzas que constituyen la realidad y que están en constante movimiento. La vida es un constante devenir de fuerzas. Esas fuerzas se unifican en determinados momentos y esa configuración de fuerzas es lo que determinará la creencia, la verdad y la formación de conceptos. Por ello, para Nietzsche no hay una verdad única, permanente y eterna, sino que es provisoria de acuerdo a dicha configuración de fuerzas. La verdad es una interpretación, una ficción para darle sentido a la vida. De ahí que todo es interpretación. No hay hechos, sino interpretaciones. Desde aquí parte Nietzsche para realizar su juicio contra la filosofía. La historia de la filosofía ha sido la historia de filósofos que no han sido capaces de ver los matices. Han reducido la realidad a conceptos estáticos o a un principio unitario quitando todo lo vivo, dando lugar a los que Nietzsche llama escepticismo filosófico. Dicho de otra manera, la filosofía ha construido momias conceptuales. ¿Por qué? Por una enfermedad, por el temor que les ha despertado la experiencia del sinsentido. La vida no tiene sentido para Nietzsche, y eso ha generado un terrible miedo, el miedo a enfrentarse al abismo de la nada. Por ello, han creado sistemas filosóficos y han inventado conceptos últimos como principios supremos de la realidad, rechazando los matices y negando la vida.
A esto Nietzsche lo llama también monótonoteísmo, un teos monótono. En síntesis, los filósofos tienden a apropiarse de los matices, reduciéndolos y unificándolos en un concepto único. A esta actitud de la filosofía tradicional Nietzsche la llama voluntad de verdad, es decir, la voluntad de tornar pensable todo lo que existe, de recortar la realidad y unificarla en un concepto. También la llama voluntad de dominio, pues implica la voluntad de apropiarse de la vida conceptualizándola. Es el intento de dominio sobre la realidad. Y para Nietzsche todo eso significa, de modo metafórico, una vampirización de lo vital. Este juicio no va dirigido solo contra la filosofía, sino también contra la religión, en especial contra el cristianismo y también contra la ciencia. Los tres han construido sistemas, momias conceptuales, como respuesta al vértigo que genera el sinsentido. Y en los tres casos responde a la configuración de fuerzas vitales. Desde la visión nietzscheana, las tres serán perspectivas o interpretaciones para darle sentido a una vida que no la tiene. Son ficciones para ubicarse en el mundo. En cambio, Nietzsche considera que todos los conceptos y sistemas que se crean son ficciones que nos permiten actuar en el mundo y sostenernos como una red en el abismo del sinsentido. Y esto tiene que ver con las configuraciones de las fuerzas vitales, es decir, detrás de la creación de sistemas y conceptos hay razones fisiológicas. Por esa razón, Nietzsche no acepta la idea de un conocimiento total o absoluto y sostiene, como dije antes, que todos son ficciones, pero no toda ficción es útil. A esto, a demostrar que hay ficciones inútiles, Nietzsche la considera la tarea de desenmascaramiento. Un ejemplo de una ficción es la identidad personal. Es una ficción útil para unificar la pluralidad de máscaras que constituyen al hombre. El yo no es más que la densificación de fuerzas que están en constante movimiento. Desde mi punto de vista, el juicio más reaccionario de Nietzsche es el que realiza contra el cristianismo. Él sostiene que el cristianismo responde a la moral de los esclavos, la cual surge del resentimiento hacia los privilegiados o favorecidos, que se han caracterizado por la moral de los amos. Hay dos obras en las que Nietzsche desarrolla la dicotomía entre la moral de los amos y la moral de los esclavos, la genealogía de la moral y más allá del bien y del mal. En esta última explica que esta inversión entre la moral de los amos y la moral de los esclavos fue llevada a cabo en primer lugar por los judíos y luego fue perpetuada por el cristianismo, porque éste defiende los valores asociados a la moral de los esclavos, la compasión, la humildad, el servicio, la amabilidad. Por el contrario, la moral de los amos está relacionada con los valores de la fortaleza, el orgullo, la nobleza. La segunda nace de los fuertes y la primera de los débiles, que por su debilidad resienten a los primeros. Otro de los aspectos por el que Nietzsche rechaza el cristianismo es porque cree que éste se caracteriza por un desprecio al cuerpo. Tal vez una de las frases más icónicas de Nietzsche es «Dios ha muerto». Esta frase, sin duda, es una expresión del ateísmo del filósofo alemán. No obstante, con ella Nietzsche está expresando la caída o decadencia de los valores y principios occidentales, y se refiere no solo a Dios, sino a todos los conceptos que ocupen el lugar de lo supremo. Dicho de otra manera, con esta frase se refiere a la muerte del fundamento, y la muerte del fundamento desde el punto de vista nietzscheano deja al descubierto que la vida no tiene sentido, y en la práctica significa la caída de todos los valores occidentales. Se suele considerar a Nietzsche un filósofo nihilista. ¿Pero qué quiere decir esto? El nihilismo es un concepto que surge en el siglo XIX y expresa la gran crisis y descreimiento de los valores occidentales. No obstante, Nietzsche distingue distintos tipos de nihilismo. El nihilismo decadente se refiere a esta postura destructiva y reaccionaria respecto de los valores. Nihilismo integral es la postura de descreimiento de toda gran verdad sin ser capaz de crear nuevos conceptos provisorios. En esta etapa se da la tentación de volver a caer en una fe más estrecha. A quien está en esta postura Nietzsche lo llama espíritu libre.
Nihilismo futuro es el reconocimiento de que no hay una verdad última, sino que todo es interpretación, que toda verdad tiene un carácter provisorio. En esta etapa, el filósofo es un artista que crea conceptos desde un carácter plural. Nietzsche no se queda en un pensamiento destructivo, sino que en sus últimas obras presenta un pensamiento afirmativo. Su obra principal de esta etapa es Así habló Zaratustra. Aquí es donde aparecen los conceptos del superhombre, el eterno retorno y el amor fati. Hay que comprender que desde la filosofía nietzscheana estos conceptos también serían ficciones, una de las tantas perspectivas posibles para ubicarse en el mundo. El eterno retorno se refiere a la idea de que todo va a volver de la misma manera y con las mismas características, es decir, todos los instantes retornan en un ciclo eterno de forma idéntica. Todo nace y muere en un ciclo de retorno infinito. Por esa razón es necesario vivir cada momento de la mejor manera posible para llegar a querer que esto que está aconteciendo vuelva de la misma manera. Y con esto se refiere al amor fati, amor al destino, amar lo que acontece. Por último, está el concepto del superhombre. Con este concepto, Nietzsche se refiere a un estadio superior de la humanidad que vive en el nihilismo futuro. Por ende, el filósofo será como un artista que crea conceptos o como un niño que inventa juegos y las reglas del juego. Es alguien que acepta el sinsentido de la vida y el carácter provisorio de los conceptos. Solo se obedece a sí mismo y no está domesticado por la moral cristiana. Como se puede ver, el superhombre es alguien puramente individualista. Para concluir, como podemos ver, si bien Nietzsche es un nihilista, en su obra podemos encontrar distintos sentidos del término nihilismo. Y si bien hay una visión crítica respecto del llamado nihilismo decadente, el pensamiento de Nietzsche no deja de ser nihilista, en tanto afirma que la vida es un sinsentido y que los conceptos son una configuración provisoria para sostenerse en el abismo del sinsentido. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.